buenos días. Estamos en la serie Elecciones 2024 del programa Soluciones para Gobernar. Hemos venido hablando de los grandes temas que los nuevos gobernantes que serán elegidos el próximo 2 de junio tendrán que abordar de manera prioritaria para diseñar y ejecutar posibles vías de solución. Uno de ellos deberá ser, sin lugar a dudas, el tema de la igualdad de género. Y es muy oportuno referirnos a él ahora que se acerca el emblemático 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y particularmente nos referiremos al tema desde la arista de la participación de mujeres en política. Aunque en décadas recientes ha habido avances importantes en cuanto a la presencia de mujeres en política, estos avances no han sido suficientes para garantizar una participación igualitaria y justamente sobre eso hablaremos el día de hoy. Vamos a comenzar viendo la siguiente cápsula que nos da un panorama general de cómo ha sido históricamente la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos ciudadanos y por participar en política. En nuestro país, el derecho al voto de la mujer se logró gracias al decreto del 12 de febrero de 1947, en el que se aseguró la participación de las mujeres en igualdad de condiciones respecto a los hombres, por su derecho a votar y ser votadas. Fue así que la primera gobernadora electa fue Griselda Álvarez Ponce de León en 1979 en el estado de Colima. A partir de entonces, el ascenso de las mujeres en la política ha ido ganando terreno, pues según cifras del Instituto Nacional Electoral, refieren que entre los años 1995 y 2000, los municipios encabezados por una mujer eran solo 85, y para el 2021, en el conteo más reciente, refiere que son 545 mujeres al frente de las presidencias municipales. Es decir, 28.9% de los municipios son gobernados por mujeres, respecto al 71.1% de hombres. Esto es el mayor porcentaje histórico en dichos cargos de elección popular. Sin embargo, aún se encuentra 21.1% por debajo de la paridad en lo que respecta a estos cargos. También, en el puesto de gobernadoras se ha alcanzado un récord histórico, pues actualmente son 10 de las 32 entidades federativas gobernadas por mujeres. 43.5 millones de mexicanas y mexicanos viven en una entidad gobernada por una mujer, es decir, el 34.5% de los habitantes de nuestro país, de acuerdo al último censo del INEGI. Finalmente, el cargo de elección popular más importante en México también hará historia en las próximas elecciones, pues por primera vez será una mujer quien esté al frente de nuestro país, y será electa en las elecciones más grandes de la historia, donde 97 millones de mexicanas y mexicanos ejercerán su voto el próximo 2 de junio. Tengo el gusto de recibir esta mañana para hablar de este importantísimo tema a una feminista y luchadora por los derechos de las mujeres de toda la vida. Lo ha hecho desde todas las posiciones que ha ocupado en política. Ella fue una de las primeras gobernadoras en México, primera y única gobernadora en Zacatecas. Ha sido legisladora en repetidas ocasiones y justo hoy, siendo diputada, es también precandidata para ocupar un escaño en el Senado de la República. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Amalia García Medina, precandidata a senadora por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, de verdad que me encanta estar aquí con ustedes, sobre todo reconociendo, muy querida, estimada Norma, que cuando tú te has propuesto junto con un equipo formidable poner en el centro el derecho de las mujeres a estar en espacios de decisión, te has centrado en uno de los ámbitos más complejos, de mayor reto, que es el municipal, especialmente porque es ahí en donde se concentran las tradiciones, la cultura, la manera de ver el mundo, las resistencias, los obstáculos para las mujeres en un país tan diverso y complejo como el nuestro, en donde tenemos regiones con usos y costumbres que todavía ponen reticencias para que las mujeres puedan participar en espacios de poder. Y por eso hoy tenemos la oportunidad de que después de una lucha de muchos años, yo diría más de un siglo, y finalmente también la conquista del voto hace 70 años y la posibilidad de que estemos en espacios de determinación con la reforma de 2019 que garantizó la paridad. El movimiento paritarista fue muy importante. Desde la sociedad civil, las mujeres nos lanzamos a reclamar que si éramos la mitad de la sociedad,
la mitad del mundo, queríamos también los espacios de decisión y de poder para poder influir y determinar sobre nuestras vidas y las de nuestras familias y la comunidad. Hoy finalmente tendremos elecciones en las que van más de 20,000 candidatas y candidatos. De estos, la mitad, porque así lo señala la Constitución, deben ser mujeres. Ya están haciéndose los registros preliminares, pero tenemos todavía que remontar ya con la conquista de nuestros derechos políticos y la igualdad jurídica, una nueva cultura. Tenemos que construir una nueva cultura, porque las objeciones frente a la mujer, la violencia que se ejerce en contra de nosotras, sigue siendo una constante. Y por eso también hemos acuñado un concepto que empezó en Bolivia, fue desarrollándose en otros países de Latinoamérica y finalmente llegó a México. El concepto de violencia política por razón de género, es decir, la violencia política que se ejerce para descalificar, para disminuir, para marginar a una mujer de un espacio político de decisión por el hecho de ser mujer. Ya está legislado. Acabamos de legislar recientemente, hace apenas unos cuantos meses, lo que llamamos la 3 de 3, o como también conocemos con el lema de ningún agresor al poder, una reforma constitucional que establece claramente que ningún agresor, ningún deudor alimentario, nadie que ejerza descalificaciones en contra de las mujeres y que además tenga sentencia firme por haber cometido este tipo de violencia, podrá ser registrado como candidato. Hemos ido dando pasos en el ámbito jurídico, en el ámbito legislativo, en el ámbito político, y al mismo tiempo, cuando hablo de violencia política de género, hay que decir que en las pasadas elecciones, el mayor número de agresiones contra mujeres que participaron como candidatas fue a mujeres que estaban compitiendo por un cargo para... Algunas incluso fueron asesinadas. Tenemos entonces un reto grande. Perdón, Amalia, perdimos brevemente tu señal. Justo en el momento en que decías que en las elecciones pasadas, las mujeres que fueron objeto de la mayor violencia o del mayor índice de violencia política contra mujeres pertenecían al segmento D, y ahí perdimos tu señal. Sí, las mujeres que han competido en la elección pasada para presidencias municipales, aspirando a la presidencia municipal, a sindicaturas, a regidurías, han sido las más violentadas. Incluso varias de ellas fueron asesinadas, víctimas de feminicidio, víctimas de esta violencia política de género extrema que es intolerable, y por lo tanto tenemos todavía resistencias formidables que enfrentar para que las mujeres podamos estar en espacios de decisión. Creo que junto a esto no basta que ya hayamos conquistado en la Constitución el derecho a estar postuladas de manera paritaria para candidaturas, sino que tenemos, yo diría, un listado de asuntos que atender. Uno de estos es, en primer lugar, que cuando lleguemos a estos espacios de decisión, debemos comprometernos a impulsar una agenda por los derechos de las mujeres y por la igualdad. Y cuando digo esto, me refiero no solamente a la igualdad política que ya está legislada, me refiero sobre todo a tomar medidas para que las condiciones que prevalecen, que son el piso o la tierra en donde está asentada la desigualdad, puedan ser remontadas. Me refiero, por ejemplo, al reto que tenemos todavía que enfrentar para garantizar igualdad salarial. Hay una brecha salarial, como le hemos llamado, entre hombres y mujeres que es inaceptable. Y también existen desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Existe una diferencia entre hombres y mujeres en el uso del tiempo. Ya hay estudios que son verdaderamente formidables y que son un instrumento poderosísimo que nos muestran cómo las mujeres dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a los cuidados, independientemente de que nos dediquemos de manera sustancial a los trabajos de cuidados y de tareas del hogar, o a las que tengamos un trabajo asalariado fuera de la casa.
pero buena parte de nuestra vida está destinada a los cuidados. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿a qué le dedicamos nuestro valioso, escaso tiempo sobre la tierra, las mujeres? ¿Y qué es lo que, como se dice en el movimiento feminista, se ha convertido en un terreno chicloso que nos atrapa y nos impide crecer, progresar, integrarnos y estar en condiciones de igualdad? Bueno, el que estamos atendiendo los cuidados, yo lo he dicho de manera gráfica, somos el seguro social del país. Cuando hay requerimiento de atenciones en la familia, lo hacemos las mujeres, lo cual, cuando se trata de nuestros seres queridos, amados, de nuestros hijos, de familiares, personas enfermas con una discapacidad, adultos mayores, lo podemos hacer con todo el amor del mundo, pero es inaceptable que no se comparta. Y tiene que compartirse por el Estado, tiene que compartirse por la sociedad, por las empresas y en las familias. Y para eso debemos llegar a los puestos de poder y de decisión, para cambiar la vida, para transformarla. Yo he reiterado en varias ocasiones que la política de cuidados, un estado de bienestar cuidador, realmente configuraría la gran política social con mayúscula, porque cambiaría la vida de todas y de todos. Necesitamos para eso entonces implementar mecanismos para que se compartan los cuidados y que entonces sí podamos estar en condiciones de igualdad, pero si hablamos ya no de una presidencia de la República o de una gubernatura, de una diputación, de una senaduría, ya sea federal o local, sino de una presidencia municipal, lo que vamos a ver es que la desigualdad que tiene que ver con estas tareas y responsabilidades que hemos tenido históricamente se agudiza también por las condiciones de clase o sociales. Una mujer con menos recursos económicos, que está en pobreza, tiene muy pocas posibilidades de tener lo que sería fundamental, es decir, la posibilidad de acceder a otras condiciones, a la movilidad social. Esto está prácticamente limitado. Y entonces, para garantizar esa movilidad social, para garantizar la inclusión de las mujeres, es bueno y es formidable que hayamos conquistado reformas en el ámbito político, en el ámbito jurídico, pero tenemos que cambiar las condiciones de vida y la agenda de las mujeres al cargo que sea que lleguemos a ocupar. Debemos firmar, comprometernos, expresar una agenda de género que ponga en el centro la igualdad. Eso muy importante, Amalia. Y en todo este recuento que has hecho, en todo este recuento tan puntual, me gustaría retomar un par de puntos. Uno de ellos, el que se relaciona con el ambiente de violencia que se ha vivido en el país en los últimos procesos electorales y en este particularmente donde en el tiempo transcurrido hasta el momento hemos visto ya severas manifestaciones de violencias contra candidaturas, entre ellas, por supuesto, hacia mujeres, aunque no especialmente. ¿Cómo vislumbras el panorama de estas semanas que todavía faltan, estos meses que todavía faltan para concluir el proceso electoral y los riesgos que entraña este ambiente para mujeres que están aspirando desde lo local a una sindicatura, a una regiduría, a una presidencia municipal, pero también en otros niveles, hacia una legislatura, a nivel de diputación, a nivel de senaduría, a nivel de otras candidaturas de otro calibre, de otro nivel, aunque se concentran los riesgos, como ya bien decías, en la parte local. ¿Cuáles son tus consideraciones? Yo creo que tenemos que promover para todos los partidos políticos, no solamente para unos cuantos o para uno, sino a todos los partidos políticos, a los dirigentes, el compromiso de que velarán porque la integridad de las mujeres candidatas esté garantizada. Es decir, hacer todo lo que esté de su lado, y eso significa hablar con las autoridades, con los gobiernos locales, con el estatal, con el gobierno federal, para garantizarla, pero también requerimos un ambiente de debate intenso, apasionado, pero evitar que esto signifique un paso hacia la intolerancia. Creo fundamental señalar, y te lo digo por mi experiencia, yo fui gobernadora del estado de Zacatecas. Uno puede ir a una contienda con mucho debate y polémica, pero cuando llega a gobernar, debe gobernar para todas y para todos.
Y entonces tener en mente que cuando uno llega a un espacio de decisión, debe haber sentado las bases para poder dialogar, para construir, para hacer comunidad con todas y con todos. Y entonces, sí las medidas de protección, sí los compromisos de que no habrá amenazas, pero también necesitamos que haya el compromiso de un debate intenso y al mismo tiempo respetuoso. No quiero dejar de señalar que estamos en un periodo electoral muy preocupante porque vivimos en un momento difícil del país por la presencia del crimen organizado y requerimos que haya también el compromiso de que se va a proteger la vida con resguardo. Ya el Instituto Nacional Electoral ha solicitado que se garantice esa protección para candidatas y candidatos en varios ámbitos y la que lo requieran. Te quiero decir, son 70,753 secciones electorales, es decir, 707,000 secciones electorales. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que vamos a tener un proceso tan intenso, tan fuerte, 300 distritos electorales en las 32 entidades del país, en los 2,475 municipios. Estaremos en contienda y claro que los ánimos se encienden, hay apasionamiento, pero una parte de la sociedad tiene que contribuir a que ese debate y ese apasionamiento no se traduzca en un ambiente que propicie agresiones. No es fácil. ¿Qué es lo que al mismo tiempo las mujeres hemos implementado? Como lo comentaba, bueno, el que la violencia política de género no se permita. Quienes hayan sido violentadores por la 3 de 3 ya no serán registrados, pero al mismo tiempo quien ejerza violencia política de género durante el proceso, inmediatamente la autoridad electoral tiene que entrar en juego, tiene que llamar la atención, tiene que amonestar, tiene que sancionar, de tal manera que alguien que ejerza violencia política de género no pase impune por un procedimiento de violencia que es inaceptable. Y la civilidad política y la construcción de una democracia de calidad también ponen en el centro que la violencia política de género no sea la norma, sobre todo en un proceso en donde la mitad de quienes contiendan serán mujeres. Esto ya está establecido. Y luego está el otro ámbito. No es suficiente que la mitad de las candidaturas sean de mujeres, es importante que ganen. Y en ese ámbito me parece que las mujeres, más allá de partidos políticos, deberíamos hacer un gran pacto y decir que las mujeres debemos apoyar mujeres, candidaturas de mujeres. Claro, es un proceso plural, hay hombres contendiendo. Y a los hombres, ¿qué es lo que les debemos pedir? Les debemos pedir que en sus programas, en sus agendas, expresen sus compromisos con la agenda de género y con nuestra igualdad. De tal manera que hombres y mujeres estén comprometidos y se propicie desde la sociedad civil y el movimiento de las mujeres que haya compromisos de todas y de todos. Esto tiene que ver con algo que decías al inicio. Una mujer en el poder no necesariamente es una mujer feminista. ¿Cuáles serían ahí tus consideraciones, Amalia, para las personas, para las mujeres que están compitiendo por una candidatura primero y luego por un puesto público al llegar al poder? Tenemos muchos ejemplos de esto, lamentablemente, así que es otro punto susceptible de ser transformado también en el ejercicio del poder por parte de las mujeres. Mira, efectivamente, no todas las candidatas, y son miles y miles y miles de candidatas las que irán, más allá de los cargos que están en juego, porque va a haber suplentes, van a competir por 7 fuerzas políticas, es decir, son miles y miles de mujeres. Y entonces, no todas son feministas, ni se asumen como feministas, pero sí podemos pedirles que asuman compromisos a favor de las mujeres, por los derechos de las mujeres. Eso lo podemos hacer perfectamente. Y yo recuerdo el caso de una mujer formidable, extraordinaria, yo diría la mejor estadista del siglo XX y también de principios de este siglo, Angela Merkel, que cuando le preguntaron si ella era feminista o no, no respondió.
porque ella no se había asumido como parte del movimiento feminista y sin embargo, en sus políticas públicas, en los presupuestos, en sus decisiones de gobierno, actuó con una determinación de que las mujeres accedieran a esas condiciones de derechos que les permitieran un piso más parejo. Por ejemplo, en el caso de las estancias infantiles, de las guarderías, de los cuidados del Estado hacia personas con discapacidad, adultos mayores, se avanzó en Alemania, sin que ella tuviera que decir que era feminista, pero conocía los retos y las dificultades que tiene una mujer para poder estar en condiciones de igualdad en los espacios de decisión. Entonces, lo que creo que es pertinente es que asuman la agenda y que desde el movimiento de las mujeres y desde la sociedad civil se esté vigilando. Hoy tenemos a 9 gobernadoras y me parece que es el momento también en plena campaña electoral que apenas se avecina de hacer un recuento de lo que han hecho a favor de los derechos de las mujeres cada una y veamos si están avanzando, si está estancado, si vemos retrocesos e impulsémoslas para decirles, ustedes llegaron aquí porque desde el movimiento de las mujeres, del movimiento feminista, hemos impulsado las reformas para que fuera posible. Tienen méritos, tienen experiencia, tienen calidad, pero hubiera sido más difícil si no hubiéramos logrado estas reformas legales. Yo misma soy un testimonio vivo, diría yo, de que se puede llegar sin tener estas reformas. Cuando yo fui candidata a la gubernatura y cuando fui candidata a distintos cargos de elección popular, no existían las cuotas de género, no existía la paridad, pero las dificultades son enormes. ¿Y por qué tenemos que vivir esas dificultades tan grandes las mujeres cuando representadas? Pero una vez que llegan mujeres a espacios de representación, como bien decías tú, lo que tenemos que hacer con ellas es el recuento con cada una, con la de Baja California, con la de Chihuahua, con la de Aguascalientes, con la de Colima, la de Guerrero, la del Estado de México, la de Tlaxcala, la de Campeche y la de Quintana Roo, y la propia jefa de gobierno que hoy está en licencia porque está en la competencia. Hagamos el recuento y digamos, avanzaron en esto, pero falta, o no han avanzado, nos deben. Y creo que tenemos que ser muy proactivas porque la sociedad civil, esta sociedad civil que en ocasiones ha sido no bien tratada, bueno, ahí está viva. Y el movimiento más formidable de nuestra época es el movimiento de las mujeres. Pero si estamos en las marchas y viene ya el 8 de marzo en las calles, también tenemos que estar en el recuento, en la valoración, en el diálogo, de tal manera que esto que tú estás haciendo ahora, por ejemplo, que sea un llamado de atención a quienes ya llegaron a espacios de decisión, también en las cámaras, por supuesto en las presidencias municipales, para decirles qué tanto falta, qué tanto se ha avanzado. Aplaudimos lo que se ha avanzado, pero cuando no haya esas transformaciones, también queremos pedirles, exigirles, demandarles que cumplan, y con las que vienen igual. Me parece que hay que tener una especie de fiscalía de recuento, de avances, retrocesos, y continuar insistiendo. Y siguiendo justamente esta línea del recuento fino de los avances y también de los desafíos que aún prevalecen, Amalia, una aspiración feminista largamente acariciada también es contar con una defensoría de mujeres en materia electoral, una defensoría auspiciada por las autoridades electorales, donde mujeres de todo el país cuyos derechos político-electorales hayan sido vulnerados puedan acudir en busca de apoyo legal. El INE anunció hace unos días que durante este periodo electoral pondrá en marcha un programa piloto de defensoría. ¿Consideras suficiente esta iniciativa piloto para afrontar las múltiples denuncias que surgen en todas las regiones del país? Mira, tal vez no sea suficiente, pero es un paso muy importante. Fueron organizaciones de mujeres las que empezaron a insistir, se reunieron con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, con la presidenta del Instituto Guadalupe Tadei, le plantearon que era necesaria una defensoría porque tenemos una ley, pero la ley es letra muerta si no existen los instrumentos para que ésta se cumpla. Y entonces lo que me parece ahora esencial es que se difunda que existirá esta defensoría de tal manera
que las miles y miles de mujeres que vayan a la competencia sepan que tienen la posibilidad de tener un respaldo, que pueden acudir a una instancia que las va a escuchar y que va a estar con ellas. Y bueno, se hace camino al andar. Yo creo que esta defensoría puede irse convirtiendo en un instrumento poderoso si actúa. Si se presentan reclamos ante esta defensoría y es lenta y no da resultados, bueno, pues no tendría ningún beneficio para las mujeres, pero me parece un paso muy importante. Estamos llegando al final del programa, Amalia, pero me gustaría aprovechar estos minutos que restan para preguntarte qué puntos destacarías como urgentes para la agenda de quienes ganen las próximas votaciones, especialmente para quien gane la presidencia de la República, considerando además que por primera vez en la historia del país será una mujer. Bueno, el gran problema de nuestro país para las mujeres es la desigualdad. Y esta desigualdad propicia que estemos en condiciones precarias, tanto la desigualdad en materia de derechos, la desigualdad salarial, la desigualdad para acceder a los servicios de salud, la desigualdad es el gran reto. Y creo que uno de los grandes programas, no un programa social más, sino el gran programa que tendría que implementarse es el de construir un sistema nacional de cuidados. Eso es algo fundamental. El otro gran asunto es que tenemos derecho de vivir sin miedo. Queremos vivir sin miedo y vivir en paz. Y se tiene que garantizar nuestra vida. Porque así como estamos atrapadas en el terreno chicloso de los cuidados porque no se comparten por el Estado, no hay suficientes estancias infantiles, cuidados de atención para adultos o personas con una discapacidad de día, públicos, de calidad, porque requerimos cuidados con calidad, cuidados dignos y al mismo tiempo que se garanticen los derechos de las personas cuidadoras y que las personas cuidadoras también cuiden de sí mismas, son derechos fundamentales. Pero junto a esto está el derecho a vivir sin miedo, la seguridad, porque los feminicidios continúan, las agresiones contra las mujeres continúan, es insoportable. Estamos viviendo una crisis humanitaria insoportable en nuestro país. Y creo entonces que si se arma una agenda de política de cuidados con un sistema nacional de cuidados sólido, consistente, que nos permite incorporarnos plenamente, no solamente al ámbito de la política, sino al ámbito público en todos los terrenos y poder tener acceso en esas condiciones a autonomía económica y a nuestro desarrollo, si se garantizan condiciones de seguridad, de paz, y las mujeres tenemos respaldo para no ser violentadas, agredidas, asesinadas, entonces estaríamos hablando ya de otro país y requerimos un nuevo país, requerimos pensar en otras condiciones para México. El país que queremos las mujeres y que requerimos las mujeres es un país que ponga en el centro todos nuestros derechos, que ponga en el centro las condiciones para que podamos crecer y tener autonomía económica y para poder desarrollarnos plenamente. Y termino con algo que me parece sustancial. Amartya Sen, este gran economista, premio Nobel de Economía, acuñó un concepto que Naciones Unidas retomó, que es el de desarrollo humano. ¿Cómo medir el desarrollo de una nación? Está bien medir el Producto Interno Bruto, pero no es suficiente. Desarrollo humano. Y mide la posibilidad de que todas las personas o no accedan a educación, accedan a salud, y él también pone el acento en algo, en un concepto al que llamó libertad progresiva. Y la libertad progresiva solo es posible si tienes acceso a educación y a salud y entonces tienes libertad para decidir tu vida. Y yo agregaría a salud y a educación y para garantizar libertad progresiva, el que haya una agenda de cuidados, un estado de bienestar cuidador que también comparta los cuidados, que nos garantice los cuidados a todas y a todos en todas las etapas de la vida y que libere nuestro tiempo. La creación e instrumentación de un sistema nacional de cuidados es lo que tú pondrías por encima de las prioridades para el siguiente gobierno. Sí, y la seguridad para las mujeres, derecho a no morir, derecho a vivir sin miedo. Pues se nos ha terminado el tiempo, Amalia, son muchas las aristas que hay que tocar en torno
a la presencia igualitaria de las mujeres y a su desarrollo igualitario en el país. Sin embargo, pues hemos aprovechado muy bien este tiempo para conocer tus comentarios en varias de estas aristas. Sin duda es un tema que necesitamos volver a tocar y hacerlo de manera recurrente, así que más adelante te estaremos invitando a otra emisión de este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Con muchísimo gusto, siempre es un placer. Gracias. Muchas gracias a Amalia García, precandidata de Movimiento Ciudadano para el Senado de la República, actualmente diputada en funciones. Y gracias a todos también por habernos acompañado en esta transmisión de la serie Elecciones 2024 dentro de nuestro programa Soluciones para Gobernar. Recuerden visitarnos en alcaldesdemexico.com. Los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales y, por supuesto, los esperamos el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Hasta pronto.